Vamos a hacer un experimento de medición de resistencia eléctrica de un conductor eléctrico y a la vez vamos a realizar la comprobación de la teoría que ya hemos visto. Para este experimento tenemos acá el multímetro para medir la resistencia eléctrica. Tenemos un rollo de cable conductor eléctrico y tenemos un termómetro que nos está marcando la temperatura ambiente de aproximadamente 22 grados Celsius. Este experimento consiste en medir la resistencia eléctrica de este rollo de cable y la resistencia que vamos a medir de forma práctica lo vamos a corroborar con cálculos de acuerdo a las características físicas de este conductor eléctrico y a la temperatura que estamos aproximadamente 22 grados Celsius. Vamos a ver las características de este conductor eléctrico. Este es un cable de calibre 18 AWG. Esto nos sirve para saber la sección del conductor eléctrico. Y este cable tiene una longitud aproximada de 100 metros, como podemos ver acá. Vamos a averiguar el valor de la resistencia del rollo de cable que hemos visto, pero lo vamos a hacer de una forma teórica. Lo vamos a hacer aplicando una de las fórmulas que hemos visto en las clases anteriores. Esta fórmula nos decía que el valor de la resistencia es igual a la multiplicación de la resistividad por la longitud del material dividido en su área o sección transversal. Estos tres valores o tres datos ya son conocidos por nosotros. Como ya hemos visto, la longitud era de 100 metros, el calibre del cable era de 18 AWG, un dato que nos va a ayudar a encontrar la sección transversal, y en este caso se está tomando el valor de la resistividad del cobre a 20 grados Celsius, porque este ya es un valor conocido. Si buscas la resistividad del cobre a 22 grados Celsius, te darás cuenta que es un valor muy aproximado a este. Es más, se suele emplear este valor para temperaturas que van desde 20 a 25 grados Celsius. Es por eso que emplearemos este valor para realizar el cálculo. Como las unidades de longitud que tiene la resistividad están dados en centímetros, debemos convertir la longitud del cable que está en metros también en centímetros. De igual forma, las unidades del área deben estar dados en centímetros cuadrados. Para convertir la longitud de 100 metros a centímetros, vamos a multiplicar por 100 centímetros, que tiene un metro, y lo dividimos en su equivalente, que es un metro. Acá podemos simplificar las unidades de metros y nos quedaría una multiplicación de 100 por 100 centímetros. Y esto nos da 10.000 centímetros. El equivalente en milímetros cuadrados para el calibre 18 es 0.823 milímetros cuadrados. Tomo como referencia este dato porque ya lo hemos visto en una de las tablas. Esto debemos expresarlo en centímetros cuadrados y para ello vamos a multiplicar por un centímetro cuadrado y lo dividimos en su equivalente, que es 100 milímetros cuadrados. Acá también podemos eliminar las unidades de milímetros cuadrados y tenemos una división de 1 entre 100. 1 entre 100 lo podemos expresar también como 10 elevado a menos 2. Entonces tendríamos una multiplicación de 0.823 por 10 elevado a menos 2 centímetros cuadrados. Como el exponente de la potencia de 10 es menos 2, vamos a desplazar el punto decimal 2 espacios a la izquierda y nos quedaría como 0.00823 centímetros cuadrados, que viene a ser el área o sección transversal del conductor. Como ya tenemos los datos en las unidades adecuadas, vamos a reemplazarlo en la fórmula. Entonces tenemos que la resistencia es igual a la resistividad 1.723
por 10 elevado a menos 6 ohms por centímetro multiplicado por la longitud, que es 10.000 centímetros. Todo esto dividido en la sección transversal del conductor, que es 0.00823 centímetros cuadrados. En la parte del numerador tenemos la multiplicación de centímetros por centímetros, que nos da centímetros cuadrados, y esto lo podemos eliminar con las unidades del denominador y solamente nos queda las unidades de la resistencia eléctrica. Si realizamos esta operación con la ayuda de una calculadora, vamos a obtener un valor de resistencia de 2.094 en unidades de ohms. Esta resistencia es aproximada a 2.1 ohms. Entonces, de forma teórica, podemos decir que la resistencia para el rollo de cable que hemos visto, teniendo en cuenta su calibre y teniendo en cuenta la temperatura a la que se encuentra, es aproximadamente 2.1 ohms. Y esto lo vamos a corroborar enseguida realizando la medición con el multímetro. Entonces, vamos a realizar la medición de resistencia de este conductor eléctrico. Para ello vamos a conectar las ondas del multímetro en modo ohmímetro en los extremos de este conductor. Ya realizamos la conexión del multímetro para medir la resistencia eléctrica de este conductor y observamos una lectura de 2.2 ohms. Este viene a ser la resistencia de este conductor eléctrico de calibre 18 AWG de una longitud de 100 metros a una temperatura ambiente de aproximadamente 22 grados Celsius. En aplicaciones como esta y en otras situaciones, los cálculos nos ayudan porque aproximan a la realidad. Los datos que vamos a obtener con la teoría son aproximadas a lo que obtendremos en la realidad. Es difícil obtener un dato teórico 100% exacto o igual a un dato de la realidad, porque las variables que consideramos también son aproximadas o lo consideramos como ideales. Por ejemplo, en el cable que vimos, la longitud que nos indicaba era de 100 metros. Sin embargo, este puede que tenga unos centímetros más o unos centímetros menos, o que el material no sea 100% de cobre. Y además que la resistividad lo estamos considerando de una temperatura de 20 grados Celsius. Pero te has dado cuenta que con la teoría nos hemos aproximado bastante al valor real de la resistencia. Hemos calculado la resistencia de este conductor sin la necesidad de utilizar un multímetro. Lo que se pretende es que tengas claro que los cálculos teóricos nos aproximan a los datos que vamos a obtener en la realidad. Y que siempre un cálculo será bueno si el valor real no es muy diferente del valor que obtengamos mediante el cálculo teórico.